General Jorge Ubico Castañeda. Nació el 10 de noviembre de 1878 en la ciudad de Guatemala. Realizó sus estudios en varios colegios, liceos e institutos antes de ingresar a la Escuela Politécnica en marzo de 1894, pero donde permaneció durante poco menos de año y medio, dándole de baja en julio de 1895. Al verse fracasado en dicha institución, ingresó al Instituto Central para Varones, donde tampoco terminó sus estudios y no logró obtener el título de bachiller. Se dedicó entonces a los deportes, como el boxeo, natación, esgrima y ciclismo, donde por fin logró sobresalir siendo campeón de la carrera ciclista que fuera realizada durante las fechas de agosto de 1896. Fue electo como el primer designado a la presidencia por el decreto legislativo el 29 de noviembre de 1922, pero fracasó en las dos siguientes elecciones, la primera frente al general José María Orellana y la segunda frente al general Lázaro Checón en 1926. Ganó las elecciones de 1931, apoyado por el Partido Liberal Progresista. Luego de la toma de posesión de Ubico, el Partido Liberal Progresista publicó: "El principio no reelección quedó establecido, como ha quedado fundada la Escuela de la Libertad". No obstante, 6 años después de dicha publicación, el partido trabajó para la reelección de Ubico. El general Jorge Ubico, al igual que Morazán, Cabrera y Barrios, constituye una figura que está siempre en discusión, atacada por sus oponentes y alabada por sus admiradores. Fue un gobierno nefasto, titánico y temeroso, donde nadie podía expresarse libremente por temor a ser apaleado, encarcelado y hasta fusilado. Los poetas, periodistas e intelectuales eran perseguidos, ya que Ubico les tenía fobia, llegando al colmo de abofetear a personajes muy conocidos, a importantes de la época, como ocurrió con el licenciado Abraham Cabrera. Entre sus obras están las siguientes: haciendo hecho una cautiosa obra material, ordenando la constitución del palacio, edificio de correos, palacio de la justicia, policía nacional, sanidad pública, etc. Inició una red extensa caminera en el país, pagó la deuda externa y, ordenando medidas extraordinarias de austeridad, sacó al país de la crisis económica mundial que se iniciaría en 1929. También se fundó la Escuela de Radiografía, que editaron importantes obras históricas dentro de la célebre Biblioteca de Guatemala, y se organizó técnicamente el Archivo Nacional. Ante la vida de abuso y dictadura, el pueblo empezó a reaccionar y a esto le debió su caída. Las garantías constitucionales fueron restringidas en junio de 1944. El 25 de junio mandó que fueran disueltas las manifestaciones que exigían su renuncia. Este día fue asesinada la maestra María Chinchilla, mártir de la tirana ubiquista. Es un honor a ella conmemorar el Día del Maestro. Empezó a raíz de las opresiones, la huelga en los brazos caídos, el pueblo se vistió de luto, los comercios cerraron. Ubico presentó su renuncia y las lágrimas le rodeaban. El 14 de febrero de 1946 falleció en el exilio en la ciudad de Nueva Orleans, Estados Unidos. El 14 de agosto de 1963, sus restos fueron repartidos y enterrados en el Cementerio General de la ciudad de Guatemala. Luego de la presidencia del general Jorge Ubico Castañeda, la Junta Militar de 1944 tomó las riendas del país, siendo conformada por el general Eduardo Villagrán Arriaza, general Federico Ponce Baides, general Buenaventura Pineda. Al subir al poder, el general Federico Ponce Baides, tras 109 días en el poder, el 20 de octubre de 1944 su gobierno fue derrocado por el pueblo en armas apoyado por los militares del fuerte de la Guardia de Honor, que era comandado por entonces el mayor Francisco Javier Arana. Luego de la presidencia del general Jorge Ubico Castañeda, la Junta Militar de 1944 tomó las riendas del país, siendo conformada por el general Eduardo Villagrán Arriaza, general Federico Ponce Baides, general Buenaventura Pineda.
Doctor Juan José Arreola Bermejo nació en la ciudad de Taxisco, en el departamento de Santa Rosa, el 10 de diciembre de 1904. Realizó sus primeros estudios en la Escuela Nacional de Taxisco. En 1922 obtuvo el título de maestro de educación normal del Colegio Católico Domingo Savio. En 1926 recibe el título de bachiller e ingresó a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, obteniendo una beca para realizar sus estudios en la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata, en Argentina. Más tarde contrae matrimonio con doña Elisa Martínez, distinguida maestra de nacionalidad argentina. Humanista destacado, llevó a cabo un programa de gobierno lleno de realizaciones, pues se fundaron muchas instituciones que eran necesarias, de acuerdo al espíritu de los tiempos. Así surgieron el Código de Trabajo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la Junta Monetaria, Superintendencia de Bancos, Banco de Guatemala, diversos centros de enseñanza, escuela tipo federación. En marzo de 1951 entregó de conformidad con la institución el cargo de presidente a Jacobo Arbenz Guzmán. Vivió varios años en el exilio y en octubre de 1990 falleció en la ciudad de Guatemala. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Taxisco. Jacobo Arbenz Guzmán nació el 24 de septiembre de 1913 en Quetzaltenango. Arbenz estudió la secundaria en el colegio de María Benet. Ocupó el puesto de sargento primero en la compañía de caballeros cadetes, lo que era considerado un gran honor. Entre 1924 y 1944, solamente 6 cadetes habían alcanzado tal puesto. Arbenz se graduó en 1935. Después de haberse graduado, fue llamado para servir en la Escuela Politécnica como instructor. En 1950, el 76% de los habitantes poseían menos del 10% de las tierras, un 22% controlaban el 70%. La United Fruit Company era dueña de más del 50% de las tierras cultivables del país, de las cuales únicamente cultivaba 2.6%. Esto era afectado desde el gobierno de Manuel Estrada Cabrera, debido a los monopolios norteamericanos de empresas subsidiarias de la UFCO y que se dedicaban al transporte de carga por ferrocarril y vapores, los que salían del puerto de Barrios y Zabal, que era controlado por la UFCO. De acuerdo con su plan de gobierno, Arbenz tomó las siguientes medidas. Presentó al Congreso la iniciativa de ley de la reforma agraria para expropiar los terrenos ociosos de la UFCO. Inició la construcción de la carretera que conduce a la ciudad de Guatemala al Atlántico, la cual lleva su nombre desde 2012, por decreto del presidente Álvaro Colón. Comenzó la construcción del puerto Santo Tomás de Castilla, en donde se encontraba el puerto Matías de Gálvez, para competir con Puerto Barrios, que se sabe era controlado por la UFCO. Principió los estudios para la planta de generación Hurrian Mirinalá, para competir con la empresa eléctrica Electric Bond and Share Company, propiedad de la UFCO. Arbenz apoyó la educación en mayor parte. Durante su gobierno se incrementó de gran manera la educación rural y la alfabetización y la educación secundaria. La educación mantuvo el carácter de laica, gratuita y obligatoria hasta alcanzar un mínimo de escolarización. En su discurso de renuncia, Arbenz acusó a las fuerzas liberacionistas y a la UFCO de los siguientes hechos: llevar acciones en contra de representantes campesinos y obreros en las poblaciones que habían ocupado principalmente en Bananera, ataques de enviadores merecidos norteamericanos a objetos civiles y militares, aprovechando que Guatemala no contaba con fuerza aérea adecuada. Entre los objetivos estaban un barco mercantile británico que estaba cargado de algodón en Puerto San José. Desprestigiar a Guatemala en los círculos internacionales acusándola de comunista, el ejército liberacionista de ser mercenario, débil y cobarde, demostrando por los aplastantes derrotados que sufriera en las batallas que sostuvo contra el ejército de Guatemala. Luego de exponer esas razones, renunció y cedió el poder al coronel Carlos Enrique Díaz, convencido de que iba a garantizar la democracia en Guatemala y que todas las conquistas sociales de la revolución iban a ser mantenidas. Pero Díaz renunció a la presidencia pocos días después y el poder terminó en manos del coronel Carlos Castillo Armas.
Carlos Castillo Armas. Se graduó como oficial de la Escuela Politécnica para posteriormente entrenarse en una base militar en el norte de América, en Kansas, Estados Unidos, donde estableció lazos de amistad con miembros de la milicia norteamericana. Lideró una entidad que se llamó Movimiento de Liberación Nacional con el lema Dios, Patria y Libertad. A las 20 horas del 18 de junio, las fuerzas del coronel Castillo Armas cruzaron la frontera, divididas en 4 grupos, de unos 480 soldados, entrar a través de 5 puntos a lo largo de la frontera hondureña y salvadoreña. Esta invasión fue preparada y financiada por la Central de Inteligencia y Departamento de Estados Unidos, y por el gobierno de Nicaragua a cargo de Anastasio Somoza García. Después del triunfo de aquel movimiento armado, asume el cargo de presidente de la República el coronel Carlos Castillo Armas. Durante su gobierno disolvió el Congreso Nacional, deroga la Constitución de 1945, prohibió temporalmente toda actividad sindical, impidió la circulación de libros considerados comunistas, se modificó el Código de Trabajo, se derogó la Ley de Reforma Agraria, se creó la Dirección General de Asuntos Agrarios. El 26 de julio de 1956 por la noche, Castillo Armas, después de anteceder una reunión con empresarios, volvió a su habitación a descansar. En circunstancias aún sin establecer, Castillo Armas se recibió 2 disparos en el camino al comedor. Cuando los guardias subieron, encontraron el cadáver del soldado Romero Vázquez Sánchez, que tenía 24 años y hacía 2 meses que estaba en servicio de la casa presidencial. Tras la muerte de Carlos Castillo Armas, Luis Arturo González sube a la presidencia, estando en el poder únicamente 3 meses. Asume el cargo Guillermo Flores Avendaño, presidente de 1957 a 1950. Miguel Hidalgo Fuentes nació el 17 de octubre de 1892, ciudad de Retauleu. Fue político y militar guatemalteco y presidente de Guatemala del 2 de marzo de 1958 al 31 de marzo de 1963, cuando fue derrocado por un golpe de Estado. Falleció el 6 de octubre de 1982 en la ciudad de Guatemala. Entre el 11 y 12 de noviembre de 1960, un grupo de jóvenes oficiales, suboficiales y soldados del Ejército Nacional de Guatemala se concentraron en la ciudad de Guatemala con el fin de derrocar al gobierno de Idígoras Fuentes, fundamentándose por la difícil situación de las unidades militares en cuanto a maltrato y soporte logístico deficiente, y por la corrupción y los malos manejos del gobierno. Inspirados, alentados por el triunfo de la Revolución cubana, señalaron un comunicado que había llegado el momento de actuar para derrocar el gobierno y formar un gobierno que sea respetuoso de los derechos humanos, que busque los remedios para que los males del país, que tenga una política exterior seria y digna. Durante el gobierno de Idígoras Fuentes fueron suspendidas las relaciones de Guatemala con Cuba, debido en parte a la llegada de Fidel Castro al poder. En un momento, estando en el gobierno de Diego Fuentes en la cuerda floja, para calmar los ánimos, autorizó que el expresidente, el socialista Juan José Arévalo, líder de alrededor de quien se unificara toda la izquierda, regresara al país y fuera candidato para las elecciones de 1960 y así pudiera ser electo presidente para el periodo de 1964 a 1970. La cúpula del ejército de Guatemala y las clases altas más conservadoras de la sociedad se opusieron rotundamente, teniendo la posibilidad de que se rompiera la experiencia de 1944 a 1954. A finales de marzo, los rumores de que Arévalo ingresaría al país arreciaron. El 29 de marzo de todos los periódicos del país dieron la noticia a sus portadas de que Juan José Arévalo estaba en Guatemala. La madrugada del 30 de marzo de 1963, Idígoras Fuentes fue derrocado por su ministro de Defensa, el coronel Enrique Peralta Zurdia, quien inmediatamente declaró estado de sitio y pensaba en que el triunfo electoral de Juan José Arévalo era seguro e inevitable,
Anuló las elecciones de 1963, acusando a Ydígoras de estar a punto de entregar el poder a manos del enemigo. Peralta Zurdia. Nació el 17 de junio de 1908 en la ciudad de Guatemala. Fue militar y político guatemalteco que ejerció como el jefe de Estado de facto de la República de Guatemala desde el 31 de marzo de 1963 al 1 de julio de 1966. Falleció el 19 de febrero de 1997 en Miami, Estados Unidos. El 1 de abril de 1963 derrocó al general Ydígoras Fuentes por medio de un golpe de estado incruento. En marzo de 1963, ante la grave crisis política del país por la corrupción, inestabilidad económica, etc., el gobierno de Ydígoras Fuentes asumió el cargo de jefe de gobierno de la República. Entre sus medidas de gobierno impulsó la Operación Honestidad. Lo primero que hizo fue rebajarse al sueldo a la mitad, lo mismo que los gastos confidenciales. Sanció toda la administración pública, evitando cualquier acto de corrupción por parte de los funcionarios y terminó asimismo con el nepotismo imperante. Disolvió el Congreso corrupto, pasando el presupuesto de este organismo al Ministerio de Salud para la mejora de los hospitales nacionales. En el campo social, creó por primera vez en Latinoamérica la Secretaría de Bienestar Social y puso al frente a la distinguida trabajadora social Elisa Molina de Slant, quien desempeñó el cargo ad honorem, incorporado y ampliado allí los programas de desarrollo de la comunidad en el Departamento de Bienestar Social Infantil y Familiar. En materia económica, sanció la economía del país, pagó la deuda externa y no ocurrió a préstamos externos, realizando toda la obra con recursos propios. Se puso en práctica una definición y ejecución de una política económica basada en la libre empresa e en la implantación del presupuesto programático, logrando por primera vez en la historia fiscal del país un superávit de caja. Su gobierno fue nacionalista, con proyección social, de orden, seguridad ciudadana y de autoridad y honestidad en el manejo de la hacienda pública. Pero quizás lo más importante de su gestión de gobierno fue la creación de aguinaldo de los trabajadores, así como la fundación del Banco de los Trabajadores y también del Banco Industrial, para de esta forma guardar el justo equilibrio entre capital y trabajo. Creó los tribunales de familia y la ley de dichos tribunales, la ley de libre emisión del pensamiento, los códigos civil y procesal civil, la ley del servicio diplomático vigente hasta la fecha, entre muchas otras. Permaneció en el poder únicamente 3 años, el tiempo mínimo para llevar al país a una situación de normalidad, dando elecciones libres, cumpliendo así con su palabra desempeñada al asumir la jefatura de gobierno. Julio César Méndez Montenegro fue el tercer gobierno de la Revolución. Se caracterizó por ser una época política difícil, siendo profesor universitario de prestigio. Propició el incremento de la educación superior en el país por medio del sector privado. Se pusieron en marcha programas para dotar de vivencia a los sectores necesitados. Se hizo realidad la construcción de la importante planta de generación de energía por medios hidroeléctricos conocida como Jurún Marinalá. Además, en el país adquirió el derecho de compra de ferrocarriles, pero hasta entonces eran propiedad norteamericana. Se intentó realizar una reforma tributaria y mejorar la situación económica de los habitantes del país en su gobierno, según el propio presidente. Se promulgó una democracia integral y funcional. Su democracia, donde se incluyen aspectos políticos, económicos y sociales. Estableció la fecha del 30 de junio como el Día del Ejército, en una conmemoración de la Reforma Liberal de 1871, cuyos líderes, los generales Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, crearon el actual Ejército de Guatemala. Al gobierno de Julio César Méndez Montenegro se le atribuyen los siguientes aspectos. La construcción de la colonia 1 de Julio le dio finalización a la carretera Roosevelt. Se emitió el decreto por la cual reguló los colores de la bandera. Construcción de la planta de energía. Adquirió por derecho de compra los ferrocarriles. Se promulgó una democracia integral y funcional. Mas sin embargo, se le culpa de que no tuvo el control de su gobierno.
simplemente era un títere más de los militares. Carlos Manuel Arana Osorio fue uno de los gobernantes más sanguinarios en el combate a la guerrilla, que operaba bajo el mando de los comandantes Luis Turcios Lima y Marco Antonio John Sosa. En su periodo de gobierno, trató de mantener el orden con mano fuerte, como consecuencia del agravamiento de la guerra interna y del incremento de las acciones guerrilleras. Surgieron organizaciones clandestinas de contrainsurgencia. La madrugada del 30 de marzo de 1963, Ideógaras Fuentes fue derrocado por su ministro de Defensa, el coronel Enrique Peralta Zurdia, quien inmediatamente declaró estado de sitio y pensaba en que el triunfo electoral de Juan José Arévalo era seguro e inevitable. Anuló las elecciones de 1963, acusando a Ideógaras de estar a punto de entregar el poder a manos del enemigo. Eugenio Layerud García. Layerud tuvo que enfrentar la mayor tragedia natural en las historias de Guatemala, el terremoto del 4 de febrero de 1976. Muchas personas aún lo recuerdan por ser una persona capaz de afrontar una crisis de tal magnitud. Pronunció la célebre frase: Guatemala está herida, pero no de muerte, con la que buscó levantar la moral del pueblo guatemalteco. La zona más afectada por el terremoto cubría alrededor de 30.000. Peralta Zurdia nació el 17 de junio de 1908 en la ciudad de Guatemala. Fue militar y político guatemalteco que ejerció como el jefe de Estado de facto de la República de Guatemala desde el 31 de marzo de 1963 al 1 de julio de 1966. Falleció el 19 de febrero de 1997 en Miami, Estados Unidos. El 1 de abril de 1963 derrocó al general Idígoras Fuentes por medio de un golpe de estado incruento. En marzo de 1963, ante la grave crisis política del país por la corrupción, inestabilidad económica, etc., el gobierno de Idígoras Fuentes asumió el cargo de jefe de gobierno de la República. Entre sus medidas de gobierno impulsó la Operación Honestidad. Lo primero que hizo fue rebajarse el sueldo a la mitad, lo mismo que los gastos confidenciales. Sanció toda la administración pública, evitando cualquier acto de corrupción por parte de los funcionarios, y terminó asimismo con el nepotismo imperante. Disolvió el Congreso corrupto, pasando el presupuesto de este organismo al Ministerio de Salud para la mejora de los hospitales nacionales. En el campo social, creó por primera vez en Latinoamérica la Secretaría de Bienestar Social y puso al frente a la distinguida trabajadora social Elisa Molina de Slant, quien desempeñó el cargo ad honorem, incorporado y ampliado allí los programas de desarrollo de la comunidad en el Departamento de Bienestar Social Infantil y Familiar. En materia económica, sanció la economía del país, pagó la deuda externa y no ocurrió a préstamos externos, realizando toda la obra con recursos propios. Se puso en práctica una definición y ejecución de una política económica basada en la libre empresa e en la implantación del presupuesto programático, logrando por primera vez en la historia fiscal del país un superávit de caja. Su gobierno fue nacionalista, con proyección social, de orden, seguridad ciudadana y de autoridad y honestidad en el manejo de la hacienda pública. Pero quizás lo más importante de su gestión de gobierno fue la creación de Aguinaldo de los Trabajadores, así como la fundación del Banco de los Trabajadores y también del Banco Industrial, para de esta forma guardar el justo equilibrio entre capital y trabajo. Creó los tribunales de familia y la ley de dichos tribunales, la ley de libre emisión del pensamiento, los códigos civil y procesal civil, la ley del servicio diplomático vigente hasta la fecha, entre muchas otras. Permaneció en el poder únicamente 3 años, el tiempo mínimo para llevar al país a una situación de normalidad, dando elecciones libres, cumpliendo así con su palabra desempeñada al asumir la jefatura de gobierno. Fernando Romeo Lucas García fue un terrateniente militar y político guatemalteco. Su familia poseía grandes extensiones de tierra en el área que desde la década de 1970 se conoce como la Franja Transversal del Norte.
Se desempeñó como ministro de la Defensa y coordinador del proyecto de la Franja Transversal del Norte durante el gobierno del general Eugenio Layerut García, y luego como presidente de Guatemala en 1978 a 1982, cuando fue depuesto por un golpe de estado liderado por oficiales jóvenes del ejército que controlaban al general Efraín Ríos Montt al frente del triunvirato militar, integrado también por los coroneles Horacio Maldonado y Francisco Gordillo. Recibió un país en el que la izquierda se había fortalecido y la organización popular urbana y rural estaba en su apogeo, con miembros de los grupos marxistas, Ejército Guerrillero en los Poderes, EGP, Radical y Partido Guatemalteco del Trabajo, PGT, moderado incorporados en las directivas de los principales grupos sindicales y estudiantes, e incluso en las más altas posiciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Óscar Humberto Mejía Víctores. Se convirtió en un militar guatemalteco e ingresó como cadete en 1948 a la Politécnica del Ejército. Después de sus estudios militares, consiguió el título de oficial del Ejército y el despacho de subteniente en la infantería en 1953. En 1980 fue general de brigada y desempeñó como inspector general del Ejército, así como viceministro de la Defensa Nacional. Posteriormente, fungió como ministro de Defensa. Marco Vinicio Cerezo Arévalo. En las elecciones de 1974 alcanzó un escaño en el Congreso de la República y 2 años después, en 1976, asumió la Secretaría General del partido. Candidato a la presidencia por Democracia Cristiana Guatemalteca, venció las elecciones de noviembre de 1985. El 14 de enero de 1986, coincidiendo con la entrada en vigor de una nueva constitución, Vinicio Cerezo anunció la presidencia del país y se convirtió en el primer presidente civil después de 20 años. Con él se inauguraba una etapa democrática aún bajo la presión de los militares, que seguían teniendo el control de la lucha antiguerrillera y de los asuntos relativos a la seguridad nacional. A pesar de esas restricciones ideológicas, los ciudadanos tuvieron una mayor participación en la vida política del país y la sociedad guatemalteca dio un vuelco importante. Jorge Serrano Elías. Serrano ascendió al poder el 14 de enero de 1991, sucediendo en la silla presidencial a Vinicio Cerezo. Fue el segundo presidente protestante de Guatemala tras Ríos Montt y el primero en décadas en acceder desde la oposición a la presidencia guatemalteca de forma pacífica e institucional. Sin embargo, su partido no obtuvo una pequeña minoría en el Congreso, 18 de 116 diputados, lo que llevó a Serrano a forjar una alianza con la democracia cristiana. Durante su gobierno, Serrano creó el Bono 14, un sueldo adicional para los trabajadores. La administración de Jorge Serrano Elías hizo esfuerzos para consolidar el mando civil sobre las Fuerzas Armadas, sustituyente varios oficiales de alto rango. Además, en su gobierno se continuaron las negociaciones de paz con la guerrilla, que culminaron en la firma de paz en su periodo posterior su entonces canciller y presidente de Guatemala en 1996 a 2000, Álvaro Arzú. El 25 de julio de 1991 se firmó el Acuerdo de Querétaro, que sentó el marco para la democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos. Esa fue la primera vez que representantes del ejército de Guatemala se sentaron en la mesa de negociaciones con los miembros de la URNG. Durante su gobierno, Serrano Elías tomó la impopular medida de reconocer la independencia de Belice, territorio por el cual sostuvo una larga lucha diplomática desde el siglo XIX. El siguiente paso que planeó fue llevar a cabo el caso de la Corte Institucional de La Haya. El 25 de mayo de 1993 se desencadena el Serranazo. El suspender Jorge Serrano la Constitución y disolver el Congreso y la Suprema Corte. Asimismo, se impone la censura y suspenden las garantías civiles, supuestamente para combatir la debilidad institucional y la corrupción. Este autogolpe era similar al llevado a cabo por Alberto Fujimori en Perú, pero el intento de Serrano provocó enardencias protestas por amplísimos sectores de la sociedad, así como la comunidad internacional.
Por su parte, el ejército optó por respaldar a Serrano, quien hubo de dimitir el 1 de junio de 1993 y fue sucedido por Gustavo Alfonso Espina Salguero y Ramiro León Carpio. Álvaro Enrique Arzú. Nació el 14 de marzo de 1946 en la ciudad de Guatemala. Fue alcalde de la ciudad de Guatemala, político empresario y presidente de la República de Guatemala en los periodos de 1996 al año 2000. Cursó la educación primaria y secundaria en el Colegio San José de los Infantes y el diversificado en el Colegio Liceo de Guatemala. Posteriormente estudió Derecho en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, los cuales no llegó a culminar. Se inició en la vida política hace más de 20 años en las filas del Movimiento de Liberación Nacional, de ultraderecha, anticomunista y de tendencia conservadora. Fue expulsado por diferencias con el líder de ese partido. De 1978 a 1981 fue director del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT, donde logró romper todos los récords existentes en el ingreso del turismo de Guatemala. En 1990, junto con el también empresario Oscar Bercher, fundó el Partido de Avanzada Nacional, PAM. Su gobierno se caracterizó por el desarrollo de la obra pública y la privatización de algunas empresas del Estado. Tal es el caso de la empresa eléctrica de Guatemala, el correo y la telefónica Huatel. Por otra parte, se vivió un alarmante incremento de los secuestros, por lo que se vio obligado a realizar un esfuerzo y depuración de las fuerzas de seguridad para hacerlas mejor operantes. Según los informes de la violencia en Guatemala, Arzu logró, con su política de seguridad, el punto más bajo del índice de los homicidios a nivel de la República en los últimos 16 años. El más grande logro que tuvo su gobierno fue la firma de los acuerdos de paz en Guatemala, el 29 de diciembre de 1996. Uno de los grandes retos que tuvo su gobierno fue responder a la emergencia que representó el paso del huracán Mitch en 1998. El huracán dejó como consecuencia el daño considerable de la infraestructura del país. También presentó un grave daño a la economía del país por la pérdida de cosechas y productos destinados a la exportación. Alfonso Portillo se mudó a México a los 19 años, donde realizó sus estudios universitarios en la Universidad Autónoma de Guerrero. Desde finales de los años 70 se vinculó al país azteca a organizaciones indígenas de izquierda del estado de Guerrero y de la propia Guatemala. Inició su vida política afiliándose al Partido Socialista Democrático PSD. Más adelante, en 1989, se incorporó al Partido Democracia Cristiana Guatemalteca, del cual llegó a ser secretario general. En el año de 1995 se integra al partido de derecha Frente Republicano Guatemalteco, fundado por el general retirado Efraín Ríos Montt. En 1999, Alfonso Portillo vuelve a postularse, esta vez obteniendo una amplia victoria sobre el candidato de oficialismo Oscar Bercher, tomando posesión en enero de 2000. Durante su gobierno, Portillo Cabrera comenzó a desnudar el régimen de privilegios del poder económico formal en Guatemala, luego de la firma de los acuerdos de paz de 1996, principalmente a los productores de azúcar, pollo, cemento y cerveza. Pero su legitimidad como presidente fue minimizada por el líder de su partido político, el general Efraín Ríos Montt. Oscar Bercher Perdomo nació el 11 de agosto de 1946 en la ciudad de Guatemala. Es un político y empresario guatemalteco. Fue alcalde de la ciudad de Guatemala y presidente de la República de Guatemala. Fue criado en una familia de ascendencia belga, descendiente de los primeros colonos belgas que se establecieron en Izabal en 1844. Su familia ha tenido intereses en la industria del café, la ganadería y el azúcar desde tiempos. Bercher es el único hijo varón en su familia y cursó estudios de bachillerato en el Liceo Javier y se licenció como abogado y notario en la Universidad Rafael Landívar. Durante el mandato presidencial de Álvaro Arzú, Oscar Bercher manifestó su interés por convertirse en un sucesor, y el 27 de junio de 1999 el partido oficializó su candidatura a la presidencia de la República. Tras 3 días después abandonó sus quehaceres municipales para dedicarse por completo a la campaña por la más alta magistratura del país. La derrota de Bercher se consideró en ese momento un voto de castigo a la prepotencia del entonces gobernante Álvaro Arzú Irigoyen y a la manera dudosa en el que se privatizaron las empresas del Estado durante el periodo de gobierno de este.
Álvaro Colón Caballeros. En 1969 emprendió la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad de San Carlos de Guatemala, por lo que se tituló en 1974 y entre 1975 y 77 estuvo implicado en labores docentes de la Facultad de Ingeniería. Colón tomó posesión como presidente de Guatemala el 14 de enero de 2008. En su discurso inicial agradeció a Dios y al pueblo guatemalteco el milagro político que ha permitido el cambio hacia la sociodemocracia. Declaró que permitirá iniciar un gobierno con responsabilidad económica y encaminamiento a una reducción de la pobreza, y añadió que la justicia es la alma del pueblo. Otto Pérez Molina nació en Guatemala en el año de 1950. Inició su formación militar en el año de 1966 como caballero cadete de la Escuela Politécnica de Guatemala. En el Colegio Interamericano de la Defensa, con sede en Washington, D.C., realizó estudios superiores de defensa continental. También estudió el programa de alta gerencia en el INCAE, con sede en Costa Rica. Además, empleó una maestría de Relaciones Internacionales con la Universidad Francisco Marroquín. Pérez Molina fue presidente de Guatemala el 14 de enero de 2012, en una ceremonia que se llevó a cabo en el Domo Polideportivo en la zona 13 de Guatemala. Sueño con que la mía sea la última generación de la guerra y la primera generación de la paz en Guatemala, resaltó en su discurso de posesión, tras señalar que en él era la oportunidad de abandonar la confrontación. El 21 de agosto de 2015, Pérez fue señalado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional por la Impunidad de Guatemala, CICIG, de ser el supuesto cabecilla de una estructura de defraudación aduanera que había defraudado al Estado varios millones de quetzales entre 2014 y 2015. Por esta acusación, la Corte Suprema de Justicia decidió dar trámite a un antejuicio contra Pérez y lo envió al Congreso de la República, en donde el mandatario perdió la inmunidad. Alejandro Baltasar Maldonado Aguirre fue designado como presidente de la República tras la renuncia del oficial Otto Pérez Molina. Jimmy Morales Cabrera nació en Guatemala el 18 de marzo de 1969. Es un político, escritor, cineasta y actor guatemalteco, presidente de Guatemala desde el 14 de enero de 2016, tras ganar las elecciones en 2015 con el partido Frente de Convergencia Nacional. Morales es conocido en Guatemala principalmente por sus actuaciones en el programa de comedia televisivo Moralejas, en del que también fue productor. El comediante se postuló al cargo y llegó al mismo tras acreditarse en la primera vuelta electoral en septiembre de 2015, y posteriormente en una segunda vuelta superó a la ex primera dama Sandra Torres. Morales estará en la presidencia hasta el 14 de enero de 2020. El actual mandatario tiene una licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El político trabajó como locutor en la cadena estatal Radio Nacional TGW y posteriormente pasó a formar parte de la cadena Radio Sonora, que pertenece a los canales locales de televisión, propiedad del empresario mexicano Ángel González y manejados en Guatemala por un cuñado, el diputado Luis Rabe. Morales ha centrado su carrera como actor en la comedia y es socio de la productora Moralejas S.A. También produjo y actuó sus propias películas como Un presidente de a sombrero o Repechaje, en otras, en compañía de su hermano Sammy Morales. El actor fue candidato a alcalde del municipio de Misco, Guatemala, en las elecciones generales de 2001 por el partido Acción de Desarrollo Nacional. El comediante perdió los comicios al obtener 7.95% de los votos. La victoria fue para Otto Pérez Leal, hijo de Otto Pérez Molina, presidente de la República de 2012 a 2015. En marzo de 2013 fue nombrado secretario general del partido político Frente de Convergencia Nacional. El comediante nació bajo el nombre de James Ernesto Morales Cabrera, pero en junio de 2011
decidió cambiarlo legalmente por el de Jimmy Morales Cabrera.